Ni en Navidad estamos libres de terror. Estas personas vivieron experiencias realmente aterradoras en muchos ámbitos. ¿Podrías tú aguantar estas situaciones que estás a punto de escuchar? Déjame en comentarios emojis de carta. Así solo los verdaderamente valientes que lleguen al final entenderán lo turbio que esto simboliza. Les deseo a todos felices fiestas oscuros. La piñata sin dulces. Hola, Ger. Te quiero desear felices fiestas y agradecerte por seguir narrando nuestras historias. Esto pasó en una posada familiar. En la familia siempre hubo problemas con una tía, hermana de mi mamá. Ella se peleaba por cualquier cosa y luego actuaba como si todos fueran los exagerados y culpables. Si alguien le decía algo, se ofendía. Si nadie le decía nada, se burlaba. Con el tiempo casi nadie la quería cerca. Aún así, aparecía cuando le convenía. Ese diciembre una prima organizó una posada en su casa. Para quien no es de México, una posada es una reunión de diciembre donde la familia se junta, tomamos, comemos y rompemos una piñata con dulces para los niños. Llegué como a las 7. Dejé lo que llevaba en una mesa y vi una piñata grande recargada en la pared. Se veía pesada por el tamaño, pero al moverla tantito se sintió muy ligera. Hasta pensaba que todavía no le ponían dulces. Precisamente eso es lo que quise revisar y la parte de arriba estaba sellada con cinta y no se veía por dónde abrirla. Al final lo ignoré. Pregunté quién la había traído y la prima que organizó todo me dijo, la mandó tu tía. Dijo que un señor llegó temprano y la dejó en la puerta y que ella mandó recado de que era un detalle por la época. Muchos ahí lo tomaron como una especie de disculpa, como su forma de intentar quedar bien sin decir nada. Tuvimos nuestra posada normal y como a las 9 dijeron que ya tocaba la piñata. Amarraron la cuerda a una viga, la levantaron y sacaron un palo. Le taparon los ojos al primer niño y le dieron vueltas. El niño le pegó y el cartón aguantó. Le pegó otra vez y apenas se abrió una rajita. Pasaron otros niños y la piñata se fue deshaciendo poco a poco. Todos esperaban que cayeran dulces, pero no pasó. Al principio pensé que se habían atorado, pero el hueco se hizo grande y seguía sin caer nada. Mi prima se enojó y empezó a decir que mi maldita tía nada más se quería burlar de nosotros. No tenía sentido que se le hubiera olvidado llenarla porque la piñata estaba sellada. Un tío se acercó para revisar. Metió la mano y rompió el cartón con las manos. En cuanto la abrió bien, su cara le cambió. Sacó la mano rápido y se la limpió en el pantalón, como si algo le diera asco. Mi mamá preguntó qué había y él la volvió a abrir para que viera. Adentro había cabello. También se alcanzaron a ver uñas recortadas. Había pedacitos de listón con nombres escritos con pluma. Entre eso venía una bolsita pequeña con fotos tamaño infantil, como las que piden en documentos. En esas fotos salían caras de varias personas que estaban en esa misma posada. En una de esas fotos apareció mi cara. No entendíamos nada. Mi prima fue la primera que dijo que ya no habría piñata y que mejor repartiría dulces de una bolsa que tenía guardada. Con eso logró que los niños se fueran a otra cosa. Varias mujeres se acercaron y hablaron entre ellas. Nos dijeron que no tocáramos nada de eso, que bajáramos la piñata y afirmaron que esto era brujería. Yo no creía mucho en nada de eso, pero lo que estaba viendo no se podía ignorar. La mayoría ya odiaba a esa tía, y con eso se acabó cualquier intento de disculparla. Alguien dijo que lo había hecho a propósito. Agarraron la piñata entre dos adultos y la metieron en una bolsa negra. Nadie quiso tocar los listones, ni las fotos, ni el cabello. La piñata la dejaron fuera de la casa junto al bote de basura para tirarla después. Y aunque no lo crean, a la semana empezaron a enfermarse varios de los que estuvieron ahí. La prima que hizo la posada se enfermó del estómago y no se le quitaba con nada.
Un tío tuvo fiebre y dolor de garganta varios días. Una tía amaneció con ronchas en los brazos y decía que le ardía la piel, como si se hubiera quemado con algo, pero no tenía explicación. También se enfermaron niños. Un niño tuvo temperatura alta y dolor de cabeza y no quería levantarse. Una niña empezó con tos seca y por las noches lloraba porque decía que le dolía el pecho. En lo personal, mi cuerpo empezó a sentirse enfermo también. Me llegó un cansancio muy fuerte. Dormía hasta más horas de las que debía y seguía con sueño. Por las madrugadas me despertaba como si hubiera tenido pesadillas. Un día, como 2 semanas después, iba en el metro y el vagón venía lleno. Sentía el aire caliente y empezaba a sudar sin razón. Las manos me temblaban y escuchaba un zumbido. Sentía que se me cerraba el pecho. Y para no hacer el cuento largo, terminé desmayándome ahí mismo. Cuando volví en mí, estaba ahí entre toda la gente y unos policías. Me acompañaron hasta la estación a la que bajaba. Salí del metro y me quedé un rato ahí hasta que me calmé. Pero lo más aterrador es que desde esos días, además del cansancio, empezaba a tener una sensación de que alguien venía detrás. Cuando iba por la calle me daban ganas de voltear hacia atrás. Cuando cruzaba una calle sentía una mirada pesada. A veces volteaba y no había nada, y eso me dejaba peor porque la sensación seguía, aunque no viera a nadie. La primera vez que apareció algo fue una tarde normal. Iba saliendo de una tienda con una bolsa de pan y del otro lado de la calle vi a una persona muy alta parada, sin moverse. Era calva y tenía la piel extremadamente blanca, pero blanca en serio. Por un segundo me pasó la idea de que era un disfraz, pero traía ropa normal y no hacía nada, solo me observaba. No le sostuve la mirada. Bajé la vista y seguí caminando. Al voltear desde más lejos ya no estaba. Habría pensado que era algo normal, pero es que esa cosa no fue la única vez que la vi. Días después la volví a ver en otra calle y la reconocí al instante. Una figura alta, calva, con esa blancura exagerada. Y la cara tenía forma humana, pero algo en él incomodaba muchísimo. Es que no sé cómo describirlo para que me entiendas, pero es como si su rostro estuviera fuera de lugar. Y esto se repitió varias salidas seguidas, hasta llegar al punto de que cada vez que ponía un pie fuera de la casa lo sentía como un problema. Empecé a caminar mirando al piso. Antes de salir me asomaba y revisaba la calle. Si alcanzaba a distinguir a alguien alto a lo lejos, cambiaba de banqueta o me metía a una tienda. Hubo días en que ni me daban ganas de salir. Solo lo hacía por lo indispensable y regresaba rápido. Dejé de verlo, no porque ya no estuviera, sino porque ya no veía más que el piso cuando salía. En la familia se le fueron encima a mi tía. El coraje ya venía de antes, pero esto reventó todo. Estaban furiosos porque hasta los niños se enfermaron. Me enteré de que la buscaron y le reclamaron con agresividad. Le dijeron que si no deshacía lo que había hecho le iba a pasar algo malo. Literalmente la amenazaron para que quitara su brujería. Yo no estuve en todas esas discusiones, así que no puedo decirte exactamente lo que pasó, pero sé que sí sirvió porque de golpe paró todo. No solo los miembros de mi familia sanaron, sino que de un día para otro, esa cosa que me seguía dejó de aparecer en la calle. Me fui sintiendo mejor y hasta se me olvidó que veía esa cosa, así que iba ya caminando normal viendo hacia arriba. Una mañana caminé al trabajo y me di cuenta que ya no me topaba con nada. Pasaron los días y no volvió. El cansancio también empezó a bajar poco a poco. Mi cuerpo se fue estabilizando y todo estuvo bien. Esa fue mi historia, Ger. Yo estoy feliz con que la leas aunque no la cuentes en el canal. Muchas gracias. Cuidado a quién invitas. Hola, me llamo Maylin. Excelente trabajo el que haces. Le comparto tus videos a toda mi familia siempre que puedo en el grupo que tenemos. Me encantaría que leyeras esto para que mi familia lo escuche también. Mi abuelo murió en agosto.
Él era una persona que caía bien en todos lados, y eso en mi familia era casi un milagro. Lo querían en la familia de mi papá y lo querían en la de mi mamá. Cuando llegó diciembre, todos estábamos tristes porque él siempre era como el invitado principal de las cenas navideñas, y ahora no sabíamos cómo sería la reunión. La cena de ese año se hizo en la casa de mis papás. Ese día, cuando acomodaron la mesa, mis tías y mi mamá dejaron una silla libre para mi abuelo. No pusieron plato ahí, pero sí dejaron el espacio. La silla quedó en el lugar donde él se sentaba como para recordarlo. Lo más bonito fue que nadie se sentó ahí nunca. Todos sabíamos que ese lugar estaba apartado. La cena estuvo bonita y triste. Cuando terminamos de cenar, los adultos se fueron a la sala para platicar. Los niños se fueron a un cuarto a jugar y cerraron la puerta, y mis primos salieron al cine. Yo me quedé en la cocina a lavar. Me gusta dejar limpio antes de dormir y en mi casa ya lo saben. La cocina quedó muy sucia, así que tenía que limpiar sí o sí. La cocina y el comedor están pegados. No hay una puerta ni una pared. Desde donde estaba lavando se alcanzaba a ver el comedor de reojo. Se veía la mesa y la silla que dejaron para mi abuelo. Estaba tallando un plato cuando se escuchó que se movió una silla. Se escuchó cómo rechinó contra el piso. Volteé rápido. La silla que era para mi abuelo se había movido. Estaba girada y el respaldo quedaba orientado hacia la cocina, como si alguien la hubiera volteado para mirar hacia mí. Pensaba que habían sido los niños, pero recordé que no se escucharon pasos cerca, ni risas, ni nada. Los niños seguían encerrados en su cuarto. Hasta me asomé y se escuchaban sus gritos y su música. Además, el giro fue tan rápido que si alguien hubiera salido corriendo, se habría visto o escuchado, y no vi a nadie. Volví a lo mío y seguí lavando, y al cabo de unos segundos volvió a pasar. Otra vez se oyó la silla arrastrándose y esta vez el sonido duró un poco más. Me di la vuelta de nuevo y ahí estaba. La silla estaba más cerca. Se había movido hacia donde yo me encontraba. Ya no quedaba pegada a la mesa como las demás. Ahí sí sentí terror. No quise esperar a que esto se pusiera peor y tampoco quería comprobar qué pasaba. Solté lo que estaba lavando, dejé los trastes en la tarja y salí de la cocina y el comedor para ir a la sala. Ahí todos estaban tranquilos platicando. Mi mamá preguntó si ya iba a terminar de lavar. Decidí no contar nada y le dije, luego los lavo, ahorita quiero platicar. Me senté con ellos y traté de olvidarme de lo que pasó. La noche siguió normal. Los niños se durmieron tarde y los adultos se fueron yendo poco a poco, pero un tío se quedó a dormir en la sala porque ya era tarde y le quedaba lejos su casa. Al día siguiente desayunamos juntos, pero mi tío, el que se quedó en la sala, se veía peor que todos. Traía ojeras y una cara de no haber descansado. Mi mamá le preguntó si había dormido bien, pero dijo que no, y contó que en la noche se despertó por una pesadilla, tan fea que se levantó sudando. Se incorporó y se quedó en el sillón despierto un rato mirando a la nada, tratando de calmarse. Y mientras estaba ahí, moviendo la cabeza, intentando aflojar sus músculos tensos, por pura casualidad miró hacia la cocina. Estaba oscura, pero entraba algo de luz de la calle. Según él, vio una figura parada cerca de la puerta de la cocina, como medio escondiéndose detrás del marco. No pudo ver la cara, pero alcanzó a notar que tenía cuernos. Dice que se le fue el aire del susto. Mi mamá le preguntó si no habría sido alguno de los niños, y mi tío dijo que no porque esa figura no se movía como un niño y porque alcanzó a ver la silueta completa. Dijo que no estaba equivocado. Tenía cuernos. Dijo que preguntó, ¿quién anda ahí? Y que en cuanto lo dijo,
esa cosa se metió de nuevo a la cocina. Mi tío se levantó y fue a revisar por seguridad de los demás. Prendió la luz y entró y buscó por todos lados. No encontró nada fuera de lo normal. No había ventana abierta, ni puertas abiertas tampoco. No había nadie. Se quedó pensando y dijo que por un momento creyó en su abuelo. Con todo lo de la Navidad y con el lugar que le dejaron, se le vino esa idea, que quizás los había visitado. Pero luego él mismo lo negó. Dijo que esos cuernos no eran de un humano. Dice que no pudo dormir durante lo que faltaba de la noche, porque tenía miedo que esa cosa estuviera ahí todavía de algún modo. Esta historia, oscuros, me recuerda a una que creo que de hecho conté este Halloween, este Día de Muertos, o no sé si fue el año pasado, no recuerdo, pero en esa historia ocurría algo similar, si no mal recuerdo, porque dejaban vacío un lugar para cualquiera que fuera a ir. Creo que era algo más simbólico, o sea, realmente no esperaban a alguien, pero como que de alguna forma esperaban a alguien, o sea, invitaban a alguien con esa acción. Y al final, pues sí se apareció alguien. Me pareció interesante que este tipo de fenómenos paranormales se repitan cuando, de alguna forma, invitas a alguien a tu hogar. Nunca le mandes cartas a Santa. Hola, Ger. Un gusto saludarte. Si lees historias de Navidad, ojalá esta pueda aparecer en un video. Esta historia pasó cuando yo era niña. A día de hoy tengo 30 años. Normalmente las cartas a Santa no se mandan con globo como sí lo hacen con los Reyes Magos aquí en México, pero yo sí lo hice esa vez. Tenía 7 años y vivía con mi mamá. Mi papá ya se había divorciado y ya no estaba en la casa. Ese detalle importó más de lo que parecía, porque mi mamá cargaba con todo y porque no había una figura paterna que se hiciera protectora cuando algo malo pasaba. A inicios de diciembre en la escuela nos pusieron a escribirla y varios compañeros la iban a dejar en un buzón. No podía ir sola y mi mamá casi siempre llegaba cansada, así que busqué otra forma. Una vecina dijo que ella mandaba cartas con globos y que llegaban. A mi mamá le pareció buena idea. En mi lista pedí cosas y pedí un juguete en específico, uno que salía en anuncios y que yo quería mucho. El problema es que escribí la dirección completa de mi casa, con calle, número y colonia. La escribí porque pensaba que Santa necesitaba saber dónde dejar los regalos. A mí me parecía lógico. Y también puse nombre y edad. Mi mamá y yo soltamos los globos en el patio. Llegó Navidad y para mí fue un día increíble. Me desperté temprano y vi mis regalos en la sala. Empecé a abrirlos y sí estaban las cosas que había pedido. Pasaron unos días después de Navidad y llegó un hombre a la casa. Tocó y mi mamá abrió. Desde el pasillo se alcanzó a ver bien. Era un tipo como de 40, medio gordo y con barba cerrada. Traía una mochila como de herramientas. Le dijo a mi mamá que era plomero y que se ofrecía por si se ocupaba un arreglo. Mi mamá contestó que por el momento no, pero se quedó platicando. Preguntó si trabajaba por ahí y él le dijo que sí, que andaba seguido en la colonia. Se quedó unos minutos y se fue. Pasó como una semana y volvió. Ahora se ofreció con otra cosa, como buscando pretexto para regresar. A mi mamá no le pareció raro. Luego se fue y el día continuó normal. Pasaron un par de días y volvió de nuevo. Esa vez traía productos de limpieza que supuestamente vendía. A mi mamá le dio confianza, le compró algo y se puso a conversar más. Eso fue uno de los errores porque en la plática soltó información sobre mí sin darse cuenta.
Le dijo mi nombre, le dijo en qué escuela estaba y dijo a qué hora salía, porque habló de la rutina de recogerme. Y luego con el paso de los días empezó a aparecer cerca de la escuela cuando yo esperaba a mi mamá. Se quedaba lejos, del otro lado de la calle o en una esquina, y miraba hacia donde yo estaba. Alcanzaba a notar su mirada. Un día se me acercó. Caminó hacia nosotras justo cuando ya nos íbamos. Saludó a mi mamá y empezó a hacerle plática. Mi mamá respondió normal y se quedó conversando unos minutos. Yo me quedé al lado con la mochila puesta. Yo no pensaba que hubiera peligro porque jamás me hacía caso, hasta me ignoraba. Pero un día apareció para recogerme en la salida. La maestra estaba en la puerta y los niños salían conforme los tutores llegaban por sus niños. Se suponía que la maestra debía reconocer a quién venía por cada niño. A veces pedían credencial y a veces preguntaban quién era. Pero ese día, la maestra se saltó todo. No sé si es porque había muchos padres pidiendo a sus niños o simplemente no tenía ganas de revisar nada. Yo vi a este hombre hablar con la maestra con total calma. Dijo que venía por mí, que era amigo de la familia y que me llevaría a la casa porque mi mamá se lo había encargado. La maestra tonta lo aceptó sin más y me llamó para que fuera con él. Cuando pienso en eso suena increíble porque nadie revisó nada. Yo me creí lo que dijo porque ya lo había visto hablando con mi mamá y porque su presencia se había vuelto conocida, entre comillas. Salí con él sin miedo, en mi inocencia. Caminó conmigo hacia la calle y me dijo que tenía una sorpresa especial para mí. Dijo que era cierto juguete. Yo le respondí que no, porque Santa me había traído justo ese juguete por Navidad. Luego me propuso ir a la plaza para comprar entonces otro juguete, el que yo quisiera. De nuevo, en mi inocencia, acepté. Tomamos un taxi y llegamos a la plaza. Entramos directo a una juguetería. Dijo que escogiera el que quisiera. Agarré uno y lo pagó. Salimos y ahí empezó lo peor. Me llevó a una banca y me sentó en sus piernas y empezó a decir cosas asquerosas. Dijo que estaba muy bonita y me preguntó si tenía novio. Ger tenía 8 años. ¿Cómo iba a tener novio a esa edad? Luego puso sus asquerosas manos encima de mi cuerpo, por encima de la ropa, y empezó a sobarme las piernas. Se sintió raro y mal y no supe qué hacer. Miré alrededor esperando que alguien dijera algo, pero la gente seguía caminando. Yo quería irme, así que se lo dije, y él me contestó preguntándome si no quería irme con él a su casa. Me prometió que me compraría muchos juguetes y me iba con él. En ese momento, gracias a Dios, fui iluminada y supe que esto estaba muy mal. Le dije que no y me bajé de sus piernas y di unos pasos atrás para alejarme. Pero entonces me agarró la mano con fuerza, me apretó muy, muy fuerte y me jaló hacia él. Me dijo, «No te vayas». Empecé a tratar de zafarme y de tanto miedo empecé a llorar. La gente volteó al escuchar el ruido y al ver el jaloneo. Él se dio cuenta y se asustó. Me soltó y salió corriendo. Esa fue la última vez que lo vimos. Me quedé ahí sola con mi juguete. Una señora se acercó rápido y me preguntó dónde estaba mi mamá. Le expliqué todo lo que había pasado. La señora entendió de inmediato lo que estaba por pasar. Me llevó con un guardia y el resto es historia. Al final volví con mi mamá. Ese día entendimos todo. La carta que mandé con mi dirección terminó en manos de un degenerado. Logró encontrarme y supo con qué juguete exactamente atraerme porque lo vio en la carta. Y así empezó su plan. Ojalá esto sirva de advertencia a la comunidad. Nunca manden cartas a Santa con su dirección. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Les quiero desear a todos felices fiestas, coman mucho y pásenla muy bien. También quiero pedirles una disculpa por el audio de este episodio,
que quizá escucharon más ruido de lo usual. Eso es porque me mudé y tengo pues muchos autos aquí afuera y bueno, hay mucho ruido. Voy a trabajar en esto para que no vuelva a suceder, así que una disculpa. Por favor, no olvides dejarme tu me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para tu disfrute. Nos vemos la siguiente semana con más historias de horror. Si tú tienes una experiencia como estas por contar, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.